Decía ayer, estas clases son de prueba para nosotros, tanto para mí como para ustedes. Ver las deficiencias que podemos tener y mejorar en este aspecto. ¿Alguna inquietud que tengan ustedes en estos momentos? Para empezar, ay, ¿todo está bien entonces? Ya podemos empezar, creo, ¿ah? Ya está. Compartir pantalla. Listos. Ahora sí. Vamos entonces el día de hoy a empezar en relación al ciclo menstrual. La importancia de la primera fase era la maduración de los ovocitos. Esto se inicia hacia la pubertad en cuanto empieza la mujer a menstruar. Y como ven ustedes, el periodo de fecundación para estos ovocitos suele ocurrir entre las 12 horas, entre las 12 primeras horas de la ovulación. Y como tiene una duración, un tiempo de vida de un día, 24 horas, después de ese tiempo ya no es probable que pueda haber fecundación. Entonces lo que tenemos que hacer allí es que coincida la ovulación con la eyaculación previa que haya habido o después que no pasen las 24 horas. ¿De acuerdo? Se dice que los espermatozoides en las vías genitales tienen un tiempo de vida de 48 horas, o sea, 2 días. Por eso les decía, si previamente a la ovulación se ha tenido o se ha mantenido relaciones, 2 días antes es probable que esta mujer pueda salir embarazada. Pero después que ovula ya no es posible después de pasar un día de ovulación. Ayer también se nos había quedado en el escritorio saber cómo reconocer cuándo está ovulando la mujer. Si ustedes se ponen a pensar en la naturaleza, cómo el perrito sigue a la perrita cuando está, como le dicen acá, con la luna, ¿no? Ese es el periodo exacto de fecundación de los perritos. La perrita entonces segrega hormonas o algunas sustancias que atraen el olor de los perritos y por eso la busca la mujer. No es nada más que el aumento de esperma, de estrógenos. ¿Se acuerdan ustedes? El pico de estrógenos hace que se inhiba la liberación de FSH y se produce la LH. Por tanto, en ese momento es donde, en este caso el perrito, ¿no? A la mujer, a la hembra la sigue. En el caso del varón no es tanto porque nuestro aparato respiratorio no está catalogado, no, nuestro sistema olfatorio no está, digamos, capacitado como lo de los perritos. Pero nosotros tenemos pues algo mejor, ¿no? La conciencia de saber en cuánto tiempo o en qué momento vamos a tener nosotros procrear a nuestros hijos. Es eso la importancia que tenemos nosotros de dilucidar, de discernir cuándo podemos generar nuestros hijos. Decimos que los espermatozoides viven 48 horas siempre y cuando, lógicamente, la vía urinaria sea pues apta, ¿no? Porque pueden haber sustancias que
que puedan hacer que el espermatozoide muera, ¿no? Esta es una lámina donde nosotros vemos, ¿no?, las características de un óvulo maduro, ¿no? Vemos ustedes, ven ahí, ven ustedes. En cuanto hagamos nosotros división celular, vamos a tener que observar esta parte. Lo importante aquí entonces es las células foliculares, ¿no?, que también le llamamos la capa granulosa. Luego viene la zona pelúcida, el espacio perivitelino y la membrana plasmática del ovocito. La zona pelúcida es la más importante, que tiene que atravesar el espermatozoide en el momento de la fecundación. La fecundación generalmente ocurre en el tercio externo de la trompa uterina. Tercio externo de la trompa uterina, ¿ya? ¿Cómo llega el óvulo a ese sitio si estaba en la cavidad peritoneal? Les decía ayer que la trompa uterina tenía una ampolla, ¿no?, que generalmente está en pleno movimiento, en pleno barrido. Esos movimientos permiten captar al óvulo que ha sido evacuado a la cavidad peritoneal y de hecho, por los movimientos musculares que presenta esta trompa uterina, es llevado hacia la cavidad uterina. Pero tiene un tiempo donde el movimiento lo inhibe. En el tercio externo espera un tiempo prudente para ser fecundado por el espermatozoide. La fecundación se dice que dura aproximadamente 24 horas. En el reconocimiento entre el espermatozoide y el ovocito y su unión participan moléculas de fijación de los glúcidos, proteínas específicas de los gametos, que se sitúan en la superficie de los espermatozoides, que también tendríamos que haber visto previa a esta clase. Eso lo vamos a ver nosotros cuando hagamos genitales. ¿Qué pasos ocurren o qué fases presenta la fecundación? Ya. Primero, entonces, este espermatozoide tendrá que atravesar la corona radiada, que es la zona granulosa, ¿no es cierto? Todas las células foliculares que han rodeado el ovocito se tienen que disgregar. Y eso ocurre por acción de una enzima que se libera desde la acrosoma que presenta el espermatozoide. La cabeza del espermatozoide, entonces, hace que esta enzima hialuronidasa haga dispersar a las células foliculares para entrar de lleno en la zona pelúcida. Los movimientos de la cola del espermatozoide permiten que haga la fuerza suficiente y pueda penetrar un espermatozoide a este óvulo. Recuerden que una vez que ingresa un espermatozoide al óvulo, ya la capa citoplasmática y la zona pelúcida se vuelve impermeable a otros espermatozoides. ¿De acuerdo? Admitir. Ya. Entonces, aquí nuevamente vemos esas láminas donde están en carrera los espermatozoides, pero que finalmente uno debe de llegar. El acrosoma con su hialuronidasa, que va a permitir la disgregación de las células foliculares, y posteriormente las otras enzimas que van a hacer que penetre la zona pelúcida y la membrana plasmática del ovocito para ingresar finalmente a este ovocito. Perdón. Como ven ustedes, entonces, este movimiento es creado por la cola del espermatozoide.
Recuerden que el espermatozoide en su mayoría debe ser pues espermatozoides buenos, ¿no? Los mejores, los más capacitados tendrán que llegar a la zona pelúcida y el que tiene mayor fuerza será pues el que penetre al ovocito. Entonces, como ven ustedes, recuerden ustedes el día de su fecundación, rememoren 9 meses antes y van a ver que ustedes han sido ganadores en relación a todos los que estaban en carrera, todos los espermatozoides que habían, ¿no? En ese sector. Entonces, de ahí ya somos ganadores, ¿no es cierto? En cuanto el espermatozoide penetra la zona pelúcida, se dice que ocurre un cambio y tanto la zona pelúcida como la membrana citoplasmática se tornan impermeables para evitar que haya un ingreso nuevo de otro espermatozoide. ¿Qué sucede después? Se fusiona la membrana del ovocito y espermatozoide, ¿no? Tanto la membrana del ovocito como el espermatozoide fusionan y rompen el área de fusión. Ingresa tanto la cabeza como la cola al citoplasma del ovocito. Posteriormente la cola se tendrá que disgregar. La finalización de esta segunda división meiótica ocurre una vez que es fecundado, cuando penetre el espermatozoide al ovocito segundo, ¿no? Se activa recién la segunda división meiótica que había sido estacionada en ese estadio o meta fase de la segunda división mitótica y se elimina el segundo corpúsculo polar. Recién entonces hablamos de ovocito segundo, ¿de acuerdo? Previamente a eso no ha habido, todavía existe el segundo corpúsculo polar, no se ha eliminado y se llama entonces ovocito primario. Una vez que esto ocurre, los cromosomas maternos se condensan y formarán el pronúcleo femenino. De igual manera, ¿no? El núcleo del espermatozoide crece dentro del ovocito y se forma un nuevo producto del pronúcleo masculino. Aquí, como le decía antes, degenera la cola del espermatozoide. En el crecimiento de los pronúcleos replican su ADN transformándose ya en el óvulo fecundado. La fusión de los pronúcleos, el ootíde se transforma en cigoto por acción de la penetración del espermatozoide. Recuerden que la ootíde es el ovocito haploide, que al unirse al espermatozoide ya forma la duplicidad de los cromosomas, ¿no es cierto? Los 22X, 23X. Y una vez que ocurre esto, se disgrega, empieza la segmentación de esta célula. Durante este tiempo, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir en este sector? El nuevo ser creado, ¿no? Todavía está en etapa de mórula. En etapa de mórula, ¿qué va a ocurrir? Se va a disgregar y se va a representar en dos partes, se divide en dos partes. Una parte interna llamada embrioblasto y una capa externa llamada trofoblasto. Finalmente, este trofoblasto se va a dividir en dos capas, el sinciciotrofoblasto y citotrofoblasto. El citotrofoblasto, ¿qué va a hacer? Se reconoce porque sus células son pues bien fijas, definidas, porque presenta membrana citoplasmática no de regular densidad,
Mientras que la otra parte, la más externa, el sincicio trofoblasto, se le llama así porque los pliegues celulares, las membranas citoplasmáticas, no son, digamos, evidentes en todo su sector, en toda su extensión. Por eso es que se le ve como un tejido sincicial, ¿no? Y este trofoblasto, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? Este trofoblasto va a empezar a segregar cierta hormona, ¿no? Ciertas proteínas, que es la cual nosotros aprovechamos para hacer los diagnósticos precoz del embarazo, ¿no? Si se encuentra esta proteína, lógicamente aducimos que la mujer está embarazada, caso contrario, todavía no ha embarazado, ¿no? Y es por la proteína inmunodepresora que secretan estas células plasma, trofoblásticas. Se completa la división, la consecuencia de la fecundación, se completa la segunda división meiótica, se restablece el número normal de cromosomas, determina la variación de la especie humana y además el sexo. Y se inicia la segmentación. La segmentación se refiere a que estas células se van duplicando, triplicando y así sucesivamente, hasta llegar al estadio de mórula, ¿no? La presencia de células entre 12 a 32 células, ¿no? Permite definir a este nuevo ser como mórula, ¿no? Porque tiene el aspecto de una mora, ¿no? Esta mórula, finalmente, ¿qué va a pasar? Seguirá su camino, ¿no? Ya atraído por los movimientos que presenta peristáltico que presenta la trompa uterina para hacerlo llegar a la cavidad uterina. Lógicamente que el embrión, el nuevo embrión, tendrá que anidarse en el endometrio de la cavidad uterina que ya fue preparado durante el ciclo menstrual, la primera fase. Cuando llegue la mórula al embrión, ¿qué va a suceder? En la capa endometrial, en la capa compacta y esponjosa o funcional de este endometrio, se anida este nuevo ser. Progresivamente, entonces, irán captando o extendiéndose, desarrollándose tanto el trofoblasto como el embrioblasto. Muy bien. Durante todo este tiempo, este nuevo embrión, nuevo ser, solamente se nutre por inhibición, se nutre por las secreciones que existen en su alrededor, en la capa compacta y esponjosa. Le decíamos que tenía una acción secretora, secreta ahí las sustancias que van a hacer que este ser, a través de ósmosis, ¿no? Van a permitir la nutrición de este órgano, de este nuevo embrión. Hasta allí, entonces, nuestra fecundación. En la próxima clase les haremos el estudio de la implantación de este embrión. ¿Ok? Muy bien. A partir de los 7 días, entonces, empieza la implantación en el endometrio y se supone que en este estadio ya ha pasado de mórula a blástula. ¿Qué es el estadio de blástula? Cuando en esa mórula se disgregan las células y se forma una cavidad en la parte inferior, en la parte del polo vegetativo, que va a permitir que haya una cavidad llamada blastocele, ¿no? Y el estadio se llamará blástula, ¿no? Estadio de blástula. Lógicamente aquí ya está acomodándose este embrión para implantarse en el endometrio. Eso lo veremos ya en la implantación. Todo ello ocurre por acción del sincicio trofoblasto que libera enzimas y que van, digamos,
permitiendo la degeneración de las células endometriales. Algunos dicen que hay apoptosis, ¿no? ¿Qué era la apoptosis? En biología han visto ese término, ¿no es cierto? Es la muerte celular programada que se tiene en todo el organismo, que eso ocurre en todas las edades, apoptosis. Después de los 7 días vemos ya nosotros que ya se ha constituido la blástula y se está iniciando también la implantación, el cual ya veremos en la próxima clase. Ahora sí, las preguntas que quieran hacer. Nos quedan 3 minutos, creo. 3 minutos, sí. Bien. Las preguntas de ustedes, espero. ¿Nadie quiere preguntar? Bueno. El día de mañana, que no preguntan, el día de mañana o ahora mismo, el tiempo que nos resta, les preguntaba si habían algunas inquietudes, cómo vamos a desarrollar el curso, y me comunica la delegada que ya han abierto Zoom para nosotros a través de la universidad. De manera que mañana, si no logro ingresar a la plataforma de Zoom de la universidad, le pasaremos la voz a la delegada previamente para que podamos hacer una nueva reunión, si gustan ustedes, lógicamente. Dejo la palabra a ustedes. A ver, delegada, ¿qué dice? Doctor, un compañero está realizando una pregunta. Si el espermatozoide puede permanecer hasta 48 horas en el interior uterino, ¿podría haber fecundación antes de la ovulación? Perdón. Si el A ver, espermatozoide puede permanecer hasta 48 horas en el interior uterino, ¿podría haber fecundación antes de la ovulación? Antes de la ovulación. Por eso le digo, si la mujer ovula el día 15 y ha tenido relaciones sexuales el 13, es probable que haya fecundado. Pero si tiene relaciones el día 12 y ya no tiene después, es probable que ya no puede embarazarse porque ya ha pasado 24 o 48 horas. Ya no hay espermatozoides vivos. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Correcto, doctor. Entonces, el día de mañana estaríamos teniendo la siguiente clase. Ya, la hora más bien me indica. 9 o 10, porque parece que a las 9 los chicos no se han conectado el día de hoy. Sí, pues, porque hoy día hemos visto que... Bueno, yo todavía a propósito me he demorado un poquito. He llegado 7, 9 y 10, 9 y 7, pero ya estaba ya prendida ¿cómo se llama? La reunión, ya estaba para que ingresara. Ok. Ya, entonces Ya mañana a las 10, el siguiente tema. 10 de la mañana. Sí. Correcto. Yo le aviso previamente, entonces hoy día me aboco a hacer eso en el Zoom de la universidad y veremos. Es importante también que tengamos en cuenta la lista de todos los alumnos.